Bueno, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es, utilizando este mismo criterio, ¿sí?, de cómo determinar el carácter iónico o covalente de un enlace, tenemos que calcular las diferencias de electronegatividades y encontrar si los enlaces en estas moléculas son covalentes polares o covalentes no polares o iónicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la molécula A, que tenemos la molécula de cloruro de sodio, en principio vamos a llamarle molécula de cloruro de sodio, ustedes tienen que ir a su tabla periódica, buscar la electronegatividad del sodio, buscar la electronegatividad del cloro y fijarse, tienen que calcular la diferencia de electronegatividad y relacionarla con nuestro criterio acá, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, el enlace será iónico, y si no, las otras dos opciones que estuvimos manejando. Tienen que hacer lo mismo para todos los enlaces que ustedes encuentren en esta molécula, ¿sí? Fíjense que están representadas las moléculas de esta consigna sin ninguna raya. ¿Por qué? Porque las rayas hacen referencia siempre a enlaces covalentes, a electrones que se están compartiendo, ¿sí?, ya sean enlaces covalentes polares o no polares, las rayas hacen referencia a enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, como todavía no sabemos si el enlace sodio-cloro es covalente o es iónico, no lo representamos, ¿sí? Primero lo calculamos y luego lo representamos. Yo les adelanto, el enlace sodio-cloro es un enlace iónico, entonces ustedes van a tener que representar el enlace de esta manera, ¿sí?, diciendo que existe un catión y un anión, y el enlace entre ambos es un enlace iónico, ¿sí? Bueno, lo mismo tienen que hacer para, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Para el hidróxido de sodio tienen que calcular el enlace sodio-oxígeno y el enlace oxígeno-hidrógeno. En el metil litio, ¿sí?, si bien está escrito así, lo que ustedes tienen que calcular es el enlace litio-carbono y el enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? En el tetracloruro de carbono, perdón, en el diclorometano, que es el D, esta molécula se llama diclorometano, ustedes tienen que calcular los enlaces, perdón, el enlace carbono-hidrógeno y el enlace carbono-cloro, ¿sí? Profe, ¿podría ser algún ejemplo de esos? Sí, sí, sí. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé, el que quieran ustedes, cualquiera, no hay problema. El D. Salió. Bueno, el diclorometano. La molécula de diclorometano, si bien está escrita así, esta es una manera de representarlo. Si nosotros quisiésemos hacer la estructura de Lewis, por ejemplo, de esta molécula, y empezamos a pensar cómo ordenar los átomos alrededor de un átomo central, sabiendo que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, ese átomo de carbono va a tener que estar unido a los 2 hidrógenos y a los 2 cloros, ¿sí? La molécula sería, si la representamos con estructura de rayas, sería una molécula así, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno para saber si este enlace, bueno, y este también, es polar o no polar, o es iónico, y para ver si este enlace carbono-cloro es polar o no polar, ¿sí? Que es lo que son justo los dos enlaces que hicimos recién en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar que en el enlace carbono-hidrógeno, una vez que calculamos la diferencia de electronegatividad, el enlace carbono-hidrógeno es no polar y el enlace carbono-cloro es polar, ¿sí? Pero siempre lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia de electronegatividad.
Fíjense, una aclaración al margen. Acá nosotros representamos esta molécula como si fuese plana, ¿sí? Como si fuesen estos enlaces, estuviesen a 90 grados, pero nosotros sabemos que los carbonos que forman 4 enlaces simples en realidad tienen una geometría tetraédrica, ¿sí? Siempre. Entonces, por más que nosotros en nuestro papel representemos la molécula como si fuese plana, la molécula en realidad tiene, están viendo el programa, ¿no? Sí, profe. Tiene esta geometría tetraédrica, ¿sí? Por ejemplo, esta molécula en particular sería así, ¿sí? Sería esta molécula. Nosotros la vemos, vamos a minimizarla. Sería esta molécula así, ¿ven? Nosotros la representamos plana, pero en realidad los enlaces están con esta geometría en el espacio tetraédrica, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es calcular la polaridad del enlace carbono-hidrógeno y la polaridad del enlace carbono-cloro. A propósito, profe, ¿se ven ahí los enlaces carbono-cloro como más largos? Sí, se ven más largos porque los átomos son más grandes y se encuentran a mayor distancia. El átomo de hidrógeno es más pequeño, entonces se encuentra más cerca del enlace de carbono y verdaderamente, experimentalmente, el enlace carbono-hidrógeno es más corto que el enlace carbono-cloro. Gracias. No, no, de nada. Bueno, una manera que la vamos a ver en la clase que viene, probablemente, es para representar esa perspectiva de la geometría tetraédrica de los carbonos sp3, es utilizar un, un esquema de cuñas y rayas para representar los 4 enlaces alrededor del átomo de carbono, ¿sí? Esa molécula sería, por ejemplo, representada de esta manera. Lo que quiere decir esta representación es que este enlace carbono-hidrógeno y este enlace carbono-hidrógeno están en el plano de la representación, ¿sí? Este enlace carbono-cloro está saliendo del plano y este enlace carbono-cloro está entrando al plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos en el mismo plano de la representación este enlace carbono-hidrógeno y este enlace carbono, perdón, sí, hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono están en el mismo plano, ¿sí? Porque 3 puntos en matemática nosotros podemos demostrar que representan un plano. Este enlace carbono-cloro está, fíjense, saliendo de la pantalla, ¿sí? Y este enlace carbono-cloro, que es este, está hacia atrás, está entrando a la pantalla, ¿sí? Este está saliendo, este está entrando, ¿sí? Mientras que este y este, nosotros lo dejamos así fijo en el plano de la representación. Lo dejamos fijo en esa perspectiva. Obviamente la molécula la podemos mover y los enlaces van a cambiar de dirección. Pero bueno, eso es lo que nosotros queremos representar cuando utilizamos perspectiva, y es algo que yo se los adelanto ahora porque lo vamos a usar mucho en el tema 2, en el 3, en el 4 y en toda la materia. Bien. Por ejemplo, la molécula F, el tetrafluoruro de carbono, tenemos 4 enlaces carbono-flúor, entonces lo que tenemos que analizar es la diferencia de electronegatividad, perdón, acá me faltó la N, entre carbono-flúor y nos va a dar que es un enlace polar. ¿Sí? Si bien nosotros representamos la molécula como si fuese plana, en realidad este carbono es un carbono sp3 y tiene la misma geometría, ¿sí? En vez de flúor, hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro, los 4 átomos de flúor, ¿sí? Y nos estaría dando una molécula que sería así, ¿sí? También tetraédrica.
los carbonos sp3 nunca planos. ¿Sí? Bien, bueno, ¿alguna duda de esto? Profe, a la hora de restar, la F solo le restamos una vez lo electronegativo, Sí, porque no cuatro veces. no, una vez sola porque nosotros estamos calculando la diferencia, la polaridad de este Ah, enlace listo. solo. ¿Sí? Lo que pasa es que después Gracias. los otros 3 enlaces son iguales. Pero sí, Ok, una sola vez. gracias. De nada. Profe, Sí. en el caso anterior, em, al final, ¿es polar, no polar o es ambos? No, acá nosotros, por ahora, hasta que pasemos al ejercicio siguiente, estamos calculando la polaridad solo de los enlaces individuales. En enlace carbono-hidrógeno es no polar. En enlace carbono-cloro es polar. Ahora vamos a ver en el ejercicio siguiente la diferencia entre la polaridad de enlace y la polaridad molecular. ¿Sí? La polaridad de la molécula completa. ¿Sí?